Hola Juchimán, vamos a aprender la histología de la glándula tiroides. Para no ser tan pesado, los videos lo vamos a dividir en dos partes. En esta imagen estamos viendo una tinción histológica con hematocilina y eosina y vemos la principal estructura que tiene la glándula tiroides a nivel histológico, que es el folículo tiroideo. ¿Qué es el folículo tiroideo? Es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. Así como cuando te dice, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del riñón? La nefrona. Aquí en este caso es el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo son centenares de folículos y sobre todo van a tener un epitelio. ¿Cómo es el epitelio? Se llama epitelio folicular y es un epitelio simple, cúbico o cilíndrico bajo. Y aquí lo observamos, colega. Miren, aquí está el epitelio cúbico o cilíndrico bajo. Y van a preguntar, oiga doctora, ¿y por qué es cúbico o por qué es cilíndrico? Es cúbico cuando la glándula tiroides se encuentra sintetizando poco hormona tiroidea y es cilíndrico bajo cuando se encuentra sintetizando mayor hormona tiroidea. Observamos en esta imagen también el diámetro. El diámetro puede ser de 0.2 milímetros a 1 milímetro. ¿De qué va a depender esto? De la funcionalidad de la glándula. Como podemos observar aquí, el folículo tiroideo, su definición es un compartimiento de aspecto quístico. Todo esto es quiste. ¿A qué se le llama quiste? Aquello que está delimitado por una membrana basal y aquí contiene un coloides. Miren, este es un coloide, se llama coloide tiroideo, que es un material gelatinoso. ¿Quién habita dentro de el coloides tiroideo? Bueno, uno de sus habitantes es la tiroglobulina. Es una glucoproteína yodada de gran tamaño, 660 kilodalton. Es la forma inactiva de la hormona tiroidea y está formada por 120 residuos de tirosina. Dentro de la glándula tiroides, su parénquima, vamos a encontrar a las células foliculares. Estas células foliculares, colegas, se empezaron a formar en la 9ª semana de gestación. Son células endodérmicas, o mejor dicho, de origen endodérmico, originadas en el piso de la faringe primitiva a través de una lámina foliculares. Y esta, a partir de la 14ª semana de gestación, crean el revestimiento que estamos viendo aquí y este revestimiento empieza a delimitar el material coloides que en conjunto va a ser el folículo tiroideo. Otras células que vamos a encontrar dentro o entre los folículos tiroideos son las células parafoliculares. Estas se originan en la 7ª semana de gestación en el epitelio de la 4ª bolsa faríngea y migran a la tiroides. ¿Cuándo van a migrar? Cuando ésta en el 9º ya hayan formado su folículo tiroideo. Entonces se incorporan al epitelio de la glándula tiroides y crean pequeños espacios para alojar a las células parafoliculares. Ahora, colega, vamos a ver cuál es la función de la hormona tiroidea en el desarrollo fetal normal. En primer lugar, vamos a analizar. La hormona T3 y T4 atraviesan la barrera placentaria. Esas hormonas, lógico, la produce la glándula tiroides de mamá. La T3 es la triiodotirosina y la T4 es la tetraiodotirosina. La T3 es la forma activa y la T4 es la forma inactiva que tarde o temprano se va a activar en T3. ¿Cuándo vamos a tener la acción de estas hormonas? En las etapas iniciales del desarrollo del sistema nervioso central, en otra palabra, durante la neurotubulación que corresponde a la 4ª semana de desarrollo fetal. ¿Qué sucedería si desafortunadamente mamá tuviera una deficiencia de la hormona tiroidea por algún problema en la glándula tiroides o algún problema en la hipófisis o en el hipotálamo, sobre todo en la adenohipófisis por las células tirotropas? Entonces vamos a tener una lesión irreversible en el sistema nervioso. ¿Por qué? La hormona tiroidea actúa a nivel del ADN, de las neuronas. Esto permite que las neuronas produzcan su mielina y sus neurotransmisores. Entonces, al no haber esta hormona,
disminuye la cantidad de neuronas porque entra en apoptosis. Hay defectos de la mielinización a través de la célula de Schwann y los oligodendrocitos, y esto no origina un retraso mental que puede ser grave. ¿De qué va a depender esto? Justo en qué momento del desarrollo embrionario fetal se ve la deficiencia de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea igual contribuye a la expresión genética de la hormona de crecimiento, que me va a permitir el desarrollo y maduración de los aparatos y sistemas. Entonces preguntamos, ¿cuándo comienza a funcionar la glándula tiroides? Y la respuesta sería, en este caso, le platico, que mamá nos mantiene, Dios mío, desde que estamos en la vida embrionaria hasta la fetal y 6 meses después que estamos ya en la vida, lógico, postnatal, la hormona de mamá nos sigue manteniendo, la hormona tiroidea materna. Sin embargo, a partir de los 4 meses a 5 meses después del nacimiento, ya empieza a funcionar apropiadamente la glándula tiroides. Desde la 14ª semana formó su coloides, pero no enviaba sus hormonas. Nos aprovechamos de la hormona tiroidea de mamá. Si nosotros los médicos no identificamos que un recién nacido carece de la glándula tiroides o tiene algún defecto de tipo enzimático, puede el pacientito tener algo que se llama hipotiroidismo congénito, y esto va a ocasionar un daño irreversible en el sistema nervioso central y afectar su crecimiento corporal. Ahora vamos a estudiar las células foliculares. Observemos, todas estas que estamos viendo son las células foliculares, y esto de en medio es el coloides tiroideo, esa sustancia gelatinosa. Vemos que esta célula tiene un extremo apical, que aquí vamos a encontrar microvellosidades importantes porque ahí encontramos las enzimas de la hormona tiroidea. Y vamos a tener un extremo basal, miren, este es el extremo basal, y lógico aquí debería tener una lámina basal. ¿Qué característica tienen estas células foliculares? Se le llaman células principales, producen T3, que es la triiodotironina, T4, que es la tetraiodotironina, que también se le llama tiroxina, y que el 40% de la T4 se convierte en T3. Estas van a variar de tamaño de acuerdo al estado funcional de la glándula. Ya platiqué, si no funciona a su máxima capacidad, es un epitelio lógico cúbico. Y si funciona a su máxima capacidad, es un epitelio cilíndrico bajo. ¿Qué característica vamos a tener? El citoplasma es basófilo, lógico en tinción de hematocilina y eosina. El núcleo es esferoidal, tiene bastantes nucleolos adentro por las síntesis proteicas, aparato de Golgi por arriba de su núcleo, inclusiones lipídicas alrededor y organelos secretores y absortivos. Organelos secretores, ejemplo, núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso. Organelos absortivos, ejemplo, vesículas, lógico, peroxisomas, lisosomas y retículo endoplámico liso. Las células parafoliculares, acuérdate que viene del cuarto arco faríngeo, porque la tiroides, su epitelio folicular, viene del piso de la faringe del endodermo. Entonces, las células parafoliculares vemos que son también llamadas las células C. Se encuentra, miren colega, en la periferia del epitelio folicular. Estas células son pálidas, como vemos aquí están paliditas, pueden ser solitarias o formar acúmulos. Aquí la característica que tiene esta célula es que tiene aparato de Golgi prominente y abundante vesícula de secreción. Entonces, estas células producen una hormona, ¿cómo se llama? La calcitonina. La calcitonina es la hormona que regula el metabolismo de calcio, también se le llama tirocalcitonina. Es un polipéptido de 32 aminoácidos aproximadamente. ¿Y cuál es su principal función? Miren, suprime la acción reabsortiva de los osteoclastos. Colega, qué hermosa imagen. Miren, aquí hay un osteoclasto. Y esto es todo, esta es la matriz ósea. ¿Cuál es la función del osteoclasto? Es fagocitar, pero fíjate que cuando fagocita esta célula,
está comiendo, pero está liberando calcio. Entonces, cuando te pregunte alguna vez cómo se libera el calcio, a través de la acción reabsortiva del osteoclasto. ¿Qué va a hacer la calcitonina? Pues disminuye la función de esta célula y de esa manera promueve el depósito del calcio. El depósito llega al calcio, se mete al hueso y ahí hay una célula que se llama osteoblasto. Y lo que hace el osteoblasto es que transforma el calcio y lo pega directamente al colágeno. Y junto con el fosfato, calcio, fosfato y colágeno, forma los cristales de hidroxiapatita, que son los que le van a dar soporte y estructura a la matriz ósea. Y algo importante, el antagonista de la calcitonina es la hormona paratiroidea. Acuérdate que tienes las glándulas paratiroides que se encuentran en la cara posteromedial de los lóbulos tiroideos. Esta glándula produce su hormona, que es la hormona paratiroidea. Esta hormona, ¿qué es lo que hace? Activa al osteoclasto. ¿Para qué? Para que fagocite el hueso y libere calcio. Entonces, la hormona paratiroidea libera calcio. Opuesto, la hormona calcitonina deposita el calcio. ¿Cómo es esta regulación de la secreción de la calcitonina? Miren, colega, ¿de qué va a depender si la calcitonina es liberada de las células parafoliculares? De la concentración del calcio en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que si hay demasiado calcio en la sangre, que se llama calcemia elevada, esto es el estímulo de la secreción de la calcitonina. Utilicemos la lógica. Hay demasiado calcio en el torrente sanguíneo, no nos conviene demasiado calcio por el corazón, puede dar taquicardia o puede ocasionar daños neurológicos. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el calcio a los huesos a través de la calcitonina, inhibe el osteoclasto y activa el osteoblasto, y de esa manera el osteoblasto forma los cristales de hidroxiapatita. Al revés, baja la calcemia, y entonces como hay bajo calcio, tu cuerpo te pide, porque el calcio actúa en todos los procesos bioquímicos del cuerpo humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inhibimos a la calcitonina, quiere decir que la hormona de la calcitonina disminuye su producción a través de las células parafoliculares. Entonces, lógico, va a aumentar la producción de la hormona paratiroidea. ¿Qué otra cosa nos regula la concentración del calcio? Los valores de calcio. Acuérdate que los valores del calcio son 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. También lo va a regular la vitamina D y lo regula la absorción que tiene el calcio en el intestino y la eliminación del calcio a través del riñón. Entonces quiere decir que si algún paciente llega a estar afectado en el intestino y en el riñón, el calcio se ve afectado en sus valores plasmáticos. Cuando a un paciente se detecta carcinoma medular tiroideo, de inmediato se le manda a extraer la glándula tiroides, pero a través de su progreso y recuperación después de la cirugía, nosotros los médicos nos preguntamos, ¿hubo metástasis o no? ¿Hay cáncer en otras partes de su cuerpo, sobre todo en hueso? ¿Cómo lo podemos saber? Fácil, medimos la concentración de la hormona calcitonina. Si la calcitonina está disminuida o no esté presente, lógico, estamos hablando que no hay tumor extra, que no hay metástasis. Pero si la calcitonina está elevada, entonces quiere decir que hay una metástasis y eso se llama marcador tumoral. ¿En qué otras afectaciones se ve implícito la secreción de la calcitonina? Miren, en la osteoporosis. Como ya platicamos, la calcitonina es el que le dice al osteoclasto, no te comas el hueso. Pero desafortunadamente nosotras las mujeres, los estrógenos disminuyen porque ya no ovulamos, lógico, a través del ovario, en algo que se llama menopausia. Entonces, como disminuyen los estrógenos, disminuye la estimulación de las células parafoliculares. Entonces disminuye la calcitonina. Y esto origina que ya no se deposite el calcio en los huesos y que el osteoclasto empiece a fagocitar el hueso, originando que los cristales de hidroxiapatita separen el calcio, el fosfato y el colágeno y crean un hueso muy frágil. Y esto crea, lógico, la osteoporosis. En la enfermedad de Payet,
es una enfermedad donde no existe o es mínimo o de plano es nulo la producción de la calcitonina. Esto origina una reabsorción ósea excesiva, lógico, ocasionada por las glándulas paratiroides a través de su hormona paratiroidea, y los huesos se vuelven muy frágiles, creando la enfermedad de cristales, de huesos de cristales. Bueno, colega, hemos hecho la primera parte de nuestro video de histología de la glándula tiroides. En el segundo video vamos a ver la síntesis de la hormona tiroidea. Ahora vamos a estudiar esta síntesis, cómo se origina la hormona tiroidea. Vemos un corte histológico a través de hematocilina y eosina. Miren qué hermoso, enamórense, la histología es lo mejor que hay. Si no sabes histología, no sabes fisio ni fisiopatología, ¿eh? Entonces, miren, observemos. Un folículo tiroideo, qué hermoso se ve. Aquí vemos su coloides tiroideo. Aquí observamos, miren, las células foliculares. Y vemos, lógico, el epitelio cúbico simple o epitelio cilíndrico bajo, dependiendo del funcionamiento. Y miren, colega, aquí están las células parafoliculares. Aquella que estudiamos que pueden estar solitas o pueden estar en conjunto y son las productoras de la calcitonina. Para conocer los pasos de la síntesis de la hormona tiroidea, debemos de conocer, número 1, la síntesis de la tiroglobulina, esa glucoproteína que platicamos al inicio. Paso 2, reabsorción, difusión y oxidación de yodo. Paso 3, yodación de la tiroglobulina. Paso 4, formación de T3 y T4. Paso 5, reabsorción de ese coloides. Y paso 6, liberación de T3 y T4. Vamos a iniciar el estudio de la síntesis de la hormona tiroidea. Número 1, observamos, colega, aquí esto es la célula folicular. Esta es la porción basal y esta es la porción apical. ¿Dónde vamos a iniciar la síntesis de la tiroglobulina? Número 1, empieza en el retículo endoplásmico rugoso a través de la lectura del RNA mensajero. Y aquí tenemos la tiroglobulina. Esa tiroglobulina a su vez va a pasar directamente al aparato de Golgi y aquí va a ser una glucosilación post-traducional para hacer una glucoproteína, y posteriormente esta tiroglobulina va a ser exocitada hacia la luz del folículo tiroideo. Acuérdate que todo esto es coloides y este es el epitelio rodeando el coloides. Entonces nosotros sintetizamos aquí y pasamos la tiroglobulina a almacenar aquí al coloides tiroideo. ¿Qué es la tiroglobulina? Ya platicamos la forma inactiva de la hormona tiroidea. Es una glucoproteína porque tiene una glucosilación post-traducional. Traducción en español, le meten una molécula de glucosa. Su tamaño es de 660 kilodalton. Y miren cuántos residuos de tirosina tiene, 120 residuos. Vamos a ver ahora la reabsorción, difusión y oxidación de yodo. Como podemos observar, colegas, en primer lugar, nosotros metemos al torrente sanguíneo algo que se llama yoduro. Quiere decir que cuando tú comes la sal tiene cloruro de sodio, pero tiene yoduro. Igual las frutas y algunos vegetales tienen yoduro. Entonces, el yoduro se acopla con 2 sodio y a través de un simporte son transportados desde el capilar a la célula folicular. Esto que estamos viendo se llama NIS, simportador de sodio yoduro dependiente de ATPasa. Quiere decir que aquí vamos a utilizar el ATP para poder mover a este simportador en contra del gradiente del yoduro. ¿Qué significa esto? Que dentro de esta célula vamos a encontrar mucho yoduro. Quiere decir que va de menor concentración a mayor concentración, por eso va en contra. Y como podemos ver aquí, este NIS es una proteína transmembranal de 87 kilodalton y es estimulada, miren, por la hormona estimulante de tiroides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si por X motivo llega a haber una afectación en el hipotálamo, sobre todo en la adenohipófisis, y no se produce la hormona estimulante de tiroides, este sistema no se activa y no metemos yoduro a la célula folicular.
Bien, media la captación activa de yoduro en la membrana vasolateral. Primer paso. Aquí ya vemos, miren colega, toda la concentración de yoduro. Aquí la estamos observando, miren. Concentración intracelular de yoduro de 30 a 40 veces superior a la concentración sérica. Por eso va en contra del gradiente y necesitas ATP para mover ese importe. ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros necesitamos de yoduro? Miren, vamos a empezar. Si es un pequeño que tiene de 1 a 12 meses de edad, necesita 50 microgramos. Si es un niño de 2 a 6 años, 90 microgramos. Un escolar de 7 a 12 años, 120 microgramos. Un adulto de 12 años, 150 microgramos. Y una embarazada, miren cuánto necesita, igual que un lactante, 200 microgramos. Quiere decir que entre más necesites tu cuerpo, crecimiento o aportación, en el caso de mamá de embarazada hacia el embrión o el feto, más es la demanda de los yoduros. Vamos a continuar, colega. La pregunta que nos haremos sería, ¿quién pasa el yoduro de la célula al coloides? Acuérdense que acá está el coloides. Lo pasa esta proteína que se llama pendrina. Esta pendrina es un transportador de yoduro, cloruro. Quiere decir que transporta yoduro, cloruro. ¿Ok? Y esta proteína es de 86 kilodalton y se encuentra en la membrana basal. Entonces ya metimos el yoduro, aquí está. La pendrina dice, adelante de las células foliculares la pasamos al coloides. Entonces tenemos yoduro en el coloides gracias a la pendrina, transportador de yoduro. Y ahora tenemos otra proteína, miren, que está cerca de la membrana apical. Acuérdense que esta membrana tiene microvellosidades. Y es la proteína TPO. ¿Qué será la TPO? La TPO es la peroxidasa tiroidea. ¿Cuál es su principal función? Oxida el yoduro en yodo. Y de esa manera el yoduro ya no entra de nuevo a la célula y se queda almacenado en el coloides tiroideo. La peroxidasa tiroidea oxida, vuelvo a repetir, el yoduro en yodo, la forma activa. También se le llama a la peroxidasa tiroidea tiroperoxidasa y utiliza el peróxido de hidrógeno como donante de oxígeno para oxidar el yoduro en yodo. Platicando un poquito con respecto a cuáles son los alimentos ricos en yoduro. Eso es importante porque si te viene un paciente con deficiencia de hormona tiroidea, debes de mandarlo a que ingiera esos alimentos ricos en yoduro. Uno es la sal yodada, pues es sal yodada. Las sardinas, lógico, estamos hablando del atún. Eso sobre todo para los foráneos, adelante, no van a tener ningún defecto en la hormona tiroidea. El ajo, los camarones, la leche, el bacalao, las judías y las piñas, ¿ok? Entonces pidan tacos al pastor ricos en piñas, acuérdense. ¿Cuál es la ingestión normal de yoduro en el intestino? Miren, 300 microgramos. ¿Cuánto se elimina a nivel renal? 40 microgramos. Eliminación fecal, 10 microgramos. Y tenemos una alberca plasmática de yoduro, que es de 500 microgramos. Y todavía este yoduro hay enzimas que los deyodan. En tejido periférico, 90 microgramos. ¿Qué significa esto? Una vez me dijo un alumno, oiga doctora, esta parte no la entendí. Acuérdate que tiene la T4. Entonces tú le tienes que quitar un yodo para que se vuelva, ¿qué cosa? T3. Ahí estás desyodando, ¿ok? Y esa es la parte que corresponde a los 90 microgramos. Continuando con esta historia, vemos la yodación de la tiroglobulina. Miren, aquí está la tiroglobulina. Ya platicamos que se originó en el retículo endoplámico rugoso, que fue el aparato de Golgi y que fue transportada directamente, lógico, al coloides. Aquí lo vemos. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa tiroglobulina? Ah, miren, aparece la peroxidasa tiroidea transportando un yodo, que ya no es yoduro, ya es yodo. ¿Y qué pasa aquí, ve, colega? Agarra el yodo más un residuo de tirosina, de todos esos residuos que tiene la tiroglobulina. Acuérdate que tiene 120 residuos, pues a uno se le va a pegar. Y te forma monoyodo tirosina.
Otra vez, viene la peroxidasa tiroidea y agarra 2 yoditos. Vámonos. Y lo une con un residuo de tirosina. Y tenemos la diyodotirosina. Entonces tenemos la mono y la diyodo. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Fácil, el yodo oxidado se une de forma covalente al residuo de tirosina. Acuérdate que esta es el aminoácido de tirosina. En posición 3 y en posición 5, ahí le va a pegar sus yoditos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo la monoyodotirosina y la diyodotirosina, otra vez la peroxidasa tiroidea, ella le dice, vamos a hacer una reacción de acoplamiento oxidativo de los residuos de tirosina yodados muy cercanos. ¿Qué significa traducción en español? Si tengo un diyodo y un monoyodo cercanito, ¡zas!, lo une y le forma un T3. Si tengo 2 diyodo, viene lógico, bueno, vamos a repetir otra vez, la peroxidasa tiroidea, y ve a estos 2 diyodo y le dice, ahora sí, ya los uní, y formó la T4. Entonces quiere decir que la peroxidasa tiroidea se encarga de formar T3 y T4. Ahora vamos a platicar de la peroxidasa tiroidea. Miren, colegas, vemos estas imágenes y corresponde a signos y síntomas de hipertiroidismo. A nivel psicológico, ¿cómo va a estar esta persona? Va a tener nerviosismo, irritabilidad y agitación e insomnio. Síntomas generales, va a decir que tiene cansancio, sensación de calor, pérdida de peso. Se le va a caer su pelo, alopexia. Va a tener afectaciones oculares como en la enfermedad de Graves. Vamos a tener exostalmo, lagrimeo, picor, visión doble, por el crecimiento de la grasa periorbitaria que tiene receptores de hormona estimulante de tiroides. A nivel de la tiroides va a tener bocio, aumento del tamaño de la glándula y sensación del bulto. A nivel cardiovascular va a presentar taquicardia, pulso aumentado, arritmia, hipertensión arterial. A nivel de los pulmones, aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel de la piel, colega, va a estar su piel caliente y húmeda, sudoración y edema en la tibia. A nivel muscular, desafortunadamente va a tener debilidad y reflejos exaltados, reflejos osteotendinosos. Las extremidades van a presentar temblores. A nivel del aparato digestivo, colega, diarrea, aumento del número de posición. Y en el aparato reproductivo, sangrado, impotencia e infertilidad. Todas estas características corresponden al signo de un hipertiroidismo. Es frecuente en mujeres, sin embargo, también se da en los varones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta paciente? Miren, colega, lo que está pasando es lo siguiente. La peroxidasa tiroidea aumentó la producción de la T3 y T4. Por lo tanto, la T3, que es la parte activa de la hormona tiroidea, está ocasionando todos estos síntomas y signos del paciente con hipertiroidismo. ¿Qué podemos hacer nosotros los médicos para evitar estos signos y síntomas que, como podemos observar, son graves? Vamos a dar este tratamiento que se llama metimazol. El metimazol es un fármaco que nosotros lo damos cuando comprobamos, lógico, a través de un ultrasonido de la glándula tiroides, perfil tiroideo, sobre todo la clínica del paciente, empezamos a dar este tratamiento. ¿Qué hace el metimazol? El metimazol es un fármaco que va a inhibir la formación de la T3 y T4 al inhibir las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea. Entonces, si bloqueamos la peroxidasa, ya no producimos T4 y T3. Pero a nivel también de que actúa, bloquea, colega, como lo podemos ver aquí, el acoplamiento de la diyodotirosina con la monoyodotirosina para formar T3 y de las diyodotiroxinas para formar T4. De esa forma, los signos y síntomas del hipertiroidismo van disminuyendo. Para tratamiento de hipertiroidismo también se otorga para pacientes que van a tener cirugía de la tiroides o se combina con las terapias yodo radioactivo para aquellos, sobre todo, pacientes que presentan cáncer tiroideo. Ahora vamos a platicar del hipotiroidismo congénito. Miren, el hipotiroidismo congénito, los niños que presentan este padecimiento presentan la piel
ligeramente amarilla, tienen ictericia mayor de 7 días. Su estómago va a estar distendido, su temperatura va a bajar, presentan estreñimiento, falta de sueño, llanto ronco y lentitud para comer. Esas son las características que nosotros debemos de decirle a la madre que debe estar atenta en el pequeño. Acuérdate que nosotros tenemos que identificar el hipotiroidismo congénito en los primeros meses de vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Miren, lo que pasa aquí es lo siguiente. La peroxidasa tiroidea no funciona. Y como no funciona, pues no puedes en este caso hacer las reacciones catalíticas de la peroxidasa en la formación de la T3 y T4, así como el acoplamiento de la monoyodotirosina y de la diyodotirosina. Colega, vamos a clasificar el hipotiroidismo congénito en hipotiroidismo con bocio, que corresponde al 10%, e hipotiroidismo sin bocio, 90%. El hipotiroidismo con bocio es una dishormonogénesis. ¿Qué significa? Es el defecto primario de la glándula tiroides en el nacimiento y se debe por defectos, miren, de la tiroperoxidasa o la peroxidasa tiroidea, de la tiroglobulina, que ya platicamos que es una glucoproteína, del simporte del sodio y yoduro, y de la pendrina, que es la que va a pasar, lógico, el yoduro y lógico se va a transformar en yodo. Eso sería un hipotiroidismo con bocio y es una dishormonogénesis, una afectación, la mayoría, de transportes y enzimas. Ahora tenemos el hipotiroidismo sin bocio, 90%. Mire, una disfunción en el hipotálamo, un defecto en la hormona liberadora de tirotropina, una disfunción en la adenohipófisis a través de las células lógicos tirotropas, una mutación en la expresión genética de la hormona estimulante de tiroides, que es la hormona que producen las células tirotropas, una genesia que no se forme en la glándula tiroides, o se forme pero esté hipoplasia, que esté pequeña y no tenga funcionalidad, o tengamos la mitad de la glándula tiroides. Siempre que nace un pequeño, nosotros debemos de identificar que los familiares hayan realizado en él el tamiz neonatal. A través de este estudio podemos identificar si el niño presenta o no hipotiroidismo congénito. Y posteriormente, lógico, a través de estudios de laboratorio y gabinetes, podemos identificar dónde estuvo la afectación a nivel enzimático o de transportadores o a nivel endocrino. Esas son las características importantes. Acuérdate, la piel de bebé se ve amarilla por la ictericia, más de 7 días, el estómago se encuentra distendido, temperatura baja, estreñimiento, falta de sueño, llanto ronco y lentitud para comer. Esas son las características de un niño con hipotiroidismo congénito. Debemos estar atentos porque acuérdate que mamá nos da la hormona tiroidea materna y esa hormona nos va a tener desde el nacimiento hasta 6 meses aproximadamente funcionando nuestro cuerpo a través de su hormona tiroidea materna. Pero posteriormente empieza a funcionar la glándula tiroides y nos va a dar todo el desarrollo neurológico y somático. Pero si no lo está, pues estos niños, el siguiente paso de esto sería el retraso mental, irreversible con daños lógicos en toda su corteza cerebral. Ahora vamos a platicar, ya formamos la T3 y T4 y aquí la vemos, miren. Entonces en el folículo tiroideo vamos a concentrar hormonas centrales, son las de reserva, aquí van a estar de reservitas. Y las hormonas periféricas son las que vamos a utilizar para el mantenimiento de nuestros aparatos y sistemas. Ahora vamos a platicar la reabsorción del coloides. Acuérdate que ya aquí formaste T3, T4, monoyodotirosina y diyodotirosina. Ahora hay que empezar a meter del coloide a la célula folicular. ¿Cómo ocurre esto? Paso 1 es un proceso regulado por la hormona estimulante de tiroides. Si esta hormona no está, este proceso no ocurre. Entonces, paso 1 viene, otra vez, miren, ahí viene, ya lo vieron.
Viene la hormona estimulante de tiroides y se une a su receptor de la hormona estimulante de tiroides, que se encuentra en la porción basal. Paso 2, vamos a tener la captación de la tiroglobulina del coloide a través de un proceso de endocitosis mediada por receptor. Tenemos dos vías. Ahorita vamos a platicar la vía lisosómica. Es la principal vía de reabsorción del coloides. Miren, aquí está el coloides. En una vesícula endocítica tenemos monoyodotirosina, diyodotirosina, triyodotirosina y tetrayodotirosina. Y ¡zas! La metemos a las células foliculares. Y una vez que ingresan, miren a dónde va a parar, colega, a un proteosoma y a un lisosoma. Una vez entrando a la vesícula, ¿qué es lo que hace? El lisosoma y el proteosoma los separan. Separan todos los elementos de esta vesícula, separa T3 y T4. Pero acuérdate que también teníamos monoyodotirosina y diyodo. ¿Qué le pasa a estas? Estas pues no están unidas, no son funcionales. Entonces, agarramos y se separa el yodo, acuérdate que ya aquí es yodo, y lo vuelve a transportar de nuevo la pendrina al coloides tiroideo. Pero también tenemos los aminoácidos de la tirosina, acuérdate que tenía 120 aminoácidos, entonces vas a separar cada residuo de aminoácidos, quiere decir que vas a separar 120 aminoácidos. ¿Y a dónde van a quedar esos aminoácidos? Fácil. Va a venir el RNA, ¿se acuerda? De transferencia, va a transferir los aminoácidos para que el RNA ribosomal, que está leyendo el RNA mensajero, vuelva a formar la tiroglobulina. Y la tiroglobulina ¡zas!, vuelve de nuevo al coloides tiroideo. Tenemos a una enzima que se llama enzima yodotirosil desalogenasa. ¿Qué es lo que hace esta? Pues en este caso le transforma de nuevo el yodo en yoduro y tú vuelve a meter el yoduro acá adentro para que, lógico, se vuelva a transformar otra vez en yoduro a yodo. Ahora, colega, vamos a ver la segunda vía de reabsorción del coloides. La segunda vía corresponde a la vía transepitelial. Tiene un receptor que se llama receptor de megalina. Este receptor pertenece a receptores endocíticos de lipoproteína de baja densidad. Es una proteína transmembranal en la superficie apical y podemos observar que este receptor transporta la vesícula endocítica y libera T3 y T4. Lógico, fíjense que algo importante, tenemos una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, y esta enfermedad lo que hace es que aumenta la tiroglobulina circulante, quiere decir T3 y T4, a través de los receptores de megalina. Quiere decir que la megalina aumenta la expresión de los receptores y hace que aumente más la captación de la vesícula endocítica, y esto origina mayor concentración de T3 y T4 en el torrente sanguíneo y nos da todos los síntomas que antes platicamos de hipertiroidismo. ¿Qué también ocurre aquí? Aquí vamos a desyodar lógico, la monotiroxina y la diyodotirosina, así se llama el proceso, se desyodan. Quiere decir que vamos a quitar el yodo de la tiroglobulina, y a la tiroglobulina la vamos a separar sus 120 aminoácidos, y el yodo lo vamos a transformar en yoduro para que después se vuelva a reciclar. Y esto es un sistema de reciclaje que ocurre tanto en la vía lisosómica como en la vía transepitelial. Tenemos una pregunta. ¿Qué ocurre si la concentración de la hormona estimulante de tiroides permanece alta? Quiere decir que las células tirotropas producen demasiada hormona estimulante de tiroides, que está siendo inducida por la hormona liberadora de tirosina del hipotálamo. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué ocurre? Fácil, colega. La cantidad de coloides en el folículo se reduce. Se sintetiza, se secreta, se yoda y se reabsorbe demasiado rápido y no se acumula el coloides. Miren, aquí está, este es un coloide vacío, colega, miren, ya lo vieron, está vacío. Entonces es la característica de la sobreexpresión de la hormona estimulante de tiroides sobre su receptor. Va a disminuir el tamaño del folículo tiroideo. Ahora vamos a platicar de la liberación de T3 y T4. En primer lugar, una vez formadas estas hormonas, atraviesan fácilmente la membrana plasmática.
y se transporta por los capilares sanguíneos o también se puede transportar por los vasos linfáticos. ¿Quiénes van a permitir el transporte de T3 y T4? Miren, la distribución de la hormona tiroidea tiene una proteína que se llama proteína fijadora de tiroxina, TBG. Esta, el 60 o 70% transporta T4, que se llama prohormona. Tenemos la 70 al 80% va a transportar esta TBG a la T3. Otra proteína que transporta T3 y T4 es la prealbúmina figadora de tiroxina. 8 a 12% transporta T4, 4 a 6% T3. La otra es la albúmina, esa proteína grande, importante del torrente sanguíneo. Del 10 al 15% transporta T4 y del 15 al 20% T3. Y 0.04% es hormona libre disponible para efectos de órganos blancos. De esa forma vamos a transportar la hormona tiroidea en nuestro torrente sanguíneo y vasos linfáticos. El 99.7% T3 unida, acuérdate que va unida a la mayoría de las proteínas que hemos mencionado, se evita que se filtre a través del glomérulo. Esa es la principal función que tienen las proteínas transportadoras de esta hormona. Si ellas anduvieran libre, como traspasan cualquier membrana, traspasarían la membrana del glomérulo renal y se filtrarían de inmediato a la vía urinaria. ¿Cuánto tarda? Miren, T4 tarda 7 días porque acuérdate que es la prohormona y es la que va a abastecer de T3. Y T3 tarda 24 horas en el torrente sanguíneo porque es captada de inmediato por los tejidos para hacer la función de la hormona tiroidea en los tejidos y células. Ahora vamos a platicar la liberación de T3 y T4 que hacen los órganos. Miren, la T4 pierde un yodo a través de una enzima que se llama desyodasas. ¿Dónde se encuentra la desyodasa? La respuesta es en todos los tejidos. Entonces, cuando va pasando la T4 y un tejido necesita hormona tiroidea, activa su desyodasa, le quita un yodo y lógico, la desyodasa cataliza la producción de T3 por desyodación del anillo externo en posición 5 de la T4 y de esa forma formamos de T4 a T3. 0.04% de la hormona circulante libre, metabólicamente libre, actúa como un sistema de retrocontrol para asegurar la actividad secretora de la glándula tiroides. ¿Cómo se llama esto que estoy mencionando? Esto que digo, colega, se llama retroalimentación negativa. Es el mantenimiento de las condiciones constantes y el ajuste lógico de la hormona tiroidea a las necesidades del cuerpo. Ahora vamos a platicar el mecanismo de acción de la hormona tiroidea. Número 1, proviene de la circulación y formación en el citoplasma de T3 a T4. Ahí tenemos la T3. La T3 pasa a la membrana plasmática, entra al citoplasma y llega al núcleo. Por eso la hormona tiroidea hay que tener cuidado con ella porque es una hormona igual que el cortisol, actúa a nivel del ADN. Entonces la T3 se une a su receptor que está en el ADN. Ese receptor se llama receptores nucleares de hormona tiroidea. Superfamilia de los receptores de esteroides, de ácido retinoico y de la vitamina D. Y el efecto de este receptor puede estar horas o días. Por eso viene el paciente con hipertiroidismo y todos los datos que hemos mencionado. Y nosotros le preguntamos, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene semanas o meses con esas características. También la hormona tiroidea va al receptor no nuclear, sino mitocondrial. Quiere decir que manipula a todo el proceso bioquímico de las mitocondrias. ¿Quién codifica genéticamente el receptor nuclear de la hormona tiroidea? Miren, tenemos receptor nuclear de hormona tiroidea beta 2 en las células de la hipófisis y sistema nervioso central. Tenemos también receptores nucleares de hormona tiroidea beta 1 en los hepatocitos y receptores nucleares de hormona tiroidea alfa 1 en el miocardio. Son los órganos que más utilizan hormona tiroidea.
Con respecto a la producción del calor, quizá un adulto no nos beneficia, pero sí se incrementa la producción de RNA mensajero, la síntesis de ATP, sodio y potasio a través de T3 y los receptores nucleares. En este pequeño le va a servir porque la grasa parda y la grasa perivascular que presenta va a tener un termorregulador. Por lo tanto, va a mantener su temperatura. Acuérdate que la causa número 1 de muerte de un neonato es la hipotermia. Entonces la termorregulación es importante para mantenerlo vivo. También va a actuar sobre la grasa perirenal, sobre la T3 y las catecolaminas. ¿Ok? Las catecolaminas, acuérdate que están formadas por la dopamina, noradrenalina y adrenalina. A nivel cardiovascular, ¿qué es lo que va a originar? A nivel cardiovascular, si se une la T3 con el receptor nuclear de la hormona tiroidea a nivel de miocardio, aumenta la síntesis de receptores beta-adrenérgicos, el miocardio es sensible a las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, hay transcripción de la miocina para poder, lógico, tener más actina y miocina y contractilidad miocárdica, y acelera la reentrada de calcio al cardiomiocito para mantener la meseta de contracción miocárdica, potencial de acción. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con hipertiroidismo? Acuérdate que esto ocurre en un mortal sin afectación de la tiroides. Aquí no, aquí es un paciente que tiene un problema tiroideo. Va a disminuir la resistencia periférica, disminuye el retorno venoso y aumenta la contractilidad cardíaca. Imagínate todo esto. Disminuye la resistencia periférica, disminuye el retorno venoso, el aumento de vascularización que va a tener este paciente en su periferia, más aumento del calor. ¿Qué va a hacer también la T3 a través de su receptor de ADN? Aumenta la termogénesis perivascular. Esto va a originar una vasodilatación y disminución de la resistencia periférica, que eso es lo que está ocurriendo en el paciente. Esto que va a hacer que descienda la presión diastólica, acuérdate, 80 milímetros de mercurio, va a descender. Esto, cuando desciende la presión diastólica, va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para que se aumente la volemia y el retorno venoso, porque está disminuyendo la presión diastólica. Y esto va a ocasionar un aumento del volumen diastólico, que va a aumentar la precarga, que va a aumentar el volumen sistólico, y esto que va a ocasionar mayor efecto ionotrópico y cronotrópico, contracción y aumento de frecuencia cardíaca. Receptores beta-adrenérgicos activados, va a aumentar su número de activación. Mayor gasto cardíaco, acuérdate que el gasto cardíaco es la eyección de la sangre, 4.900 mililitros en un minuto. Aumenta el oxígeno y el metabolismo y nos origina todos esos signos y síntomas de hipertiroidismo que ya platicamos. ¿Qué ocurre en la hormona tiroidea en el metabolismo intermedio a nivel hepático? Aquí a nivel hepático, colega, va a permitir la síntesis proteica y esto beneficia el crecimiento y desarrollo y mielinización en el sistema nervioso central. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir en un paciente con enfermedad de Graves? Estímulo catabólico proteico, aumenta la absorción de glucosa intestinal, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis por receptores beta-adrenérgicos, metabolismo intracelular de colesterol, degradación de la insulina. Esto es lo que ocurre a nivel hepático y a nivel metabólico. Ahora, colega, vamos a platicar cómo se regula la función de la hormona tiroidea. La verdad está fácil, no está difícil. Miren, paso 1, tenemos el hipotálamo. Hay un núcleo paraventricular. Este núcleo produce una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina. Y esta hormona hipotalámica va y estimula a la adenohipófisis, a las células tirotropas, para que produzca hormona estimulante de tiroides. Y esta vaya a su receptor que está en las células foliculares y haga todo lo que hemos platicado. Permita la entrada del yoduro al yodo, la transformación lógico del yoduro al yodo, que se formen las
Acuérdate, la glucoproteína, que es la tiroglobulina, que empiezas en este caso, a colocar el yodo a la proteína tiroglobulina y que te forme la monoyotirosina, diyotirosina, T3 y T4 y que se transporte el coloides hacia adentro de la célula y que a través de la vía transepitelial y lisosomal se libere T3 y T4 y que reciclemos de la mono y de la diyodo de nueva cuenta hacia el coloide. Eso es lo que origina esta parte. Para ello se actúa, ¿qué cosa? La proteína G y AMP cíclicos. Posteriormente, cuando se libera T3 y T4, ¿quién mantiene la producción de esto? La concentración sanguínea de esto. Es lo que dice si la hipófisis sigue liberando más hormona estimulante de tiroides o disminuye su producción. Esto se llama, como ya había mencionado, es una retroalimentación negativa. Es parte de fisiología que permite mantener condiciones constantes de nuestro cuerpo. Un ejemplo, frecuencia cardíaca, respiración y temperatura, a través de la hormona tiroidea. Entonces, aquí podemos observar que lo que va a originarse aumenta el transporte de ioduros, incrementa la síntesis de la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea para que esta, lógico, una el yodo a la tiroglobulina, aumenta la endocitosis del coloides y la liberación de T3 y T4. También hay un efecto trófico en la glándula, que significa aumenta de volumen la glándula y aumenta la vascularización por las arterias tiroidea superior, de la carótida externa, tiroidea media, del callado aórtico o del tronco arterial brachiocefálico y tiroidea inferior del tronco tirocervical de la porción de la subclavia. Y esto, como ya platiqué, es una retroalimentación negativa. Colega, hemos terminado la histología de la glándula tiroides. Esta es una glándula importante en toda formación de un médico. No solamente de un médico, sino cualquier colega de ciencias de la salud.